Esta lectura es una versión resumida de una tirada más larga y completa que te dejaré en la descripción. Hola, ¿por qué sufro depresión? En el presente, estamos dando una mirada hacia nosotros mismos, hacia el motivo por el cual tenemos depresión. Em, Hemos estado buscando diferentes formas para ayudarnos, para aliviarnos, pero lo que no hemos visto es en lo más profundo de nosotros, en nuestro inconsciente, en lo que escondemos, en lo que nos da miedo, en diferentes situaciones que hemos vivido tanto en el pasado y seguimos repitiendo en el presente. Muchas veces vemos hacia afuera, pero no estamos viendo lo de adentro, lo que en realidad somos. Y en este caso, la carta nos está diciendo que el problema tiene que ver con nosotros y con nuestros miedos, con lo más profundo de nuestro inconsciente. Estamos viendo hacia afuera, tal vez hacia las personas, hacia nuestros padres, pero en realidad lo que está ocurriendo es que es un problema que traemos en el fondo, muy probablemente en el pasado, y tiene que ver mm, con los conceptos que hemos aprendido, tanto lo que es el bien, lo que es el mal, a qué nos deberíamos dedicar, qué deberíamos de estudiar, qué deberíamos de, a qué deberíamos de dedicarnos. Y son palabras que tienen un peso y que han tenido un peso a través de los años. Parece que estas palabras las hemos ido arrastrando durante toda nuestra vida. Todos estos conceptos que nos han enseñado regularmente nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros, los medios de comunicación, etc. En el pasado hemos estado repitiendo los mismos patrones que nos han llevado a este momento. Conceptos como la felicidad, el dinero, el éxito son muy abstractos y de alguna forma cada persona a través de su vida ha construido estos conceptos a través de su experiencia o a través de las situaciones que ha vivido. Nosotros aún no hemos encontrado nuestros conceptos, o más bien no queremos abrazarlos porque a lo mejor van en contra de nuestros familiares, de nuestros círculos cercanos, y creemos que con esto los podemos lastimar, o al tener razón vamos a ir en contra de estos conceptos, de, de estas situaciones, y entonces estamos poniendo más atención a todos los demás antes que a nosotros mismos. En lo particular, cada situación es diferente, pero la raíz en general tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, con lo que pensamos y con los hechos, con lo que exteriorizamos. Y muchas veces lo que pensamos es muy diferente a lo que sentimos o a lo que hacemos. Cuando estamos cargando la presión de nuestros padres acerca de qué es lo que debemos estudiar, o en dónde deberíamos de estar trabajando, o cuánto dinero deberíamos de estar ganando, esos conceptos los vamos arrastrando y tratamos de cumplir con esas expectativas, pero en realidad las expectativas que debemos de cumplir serían las nuestras, no las de los demás, y es muy probablemente lo que estamos viendo, las expectativas, los conceptos de estas palabras de nuestros padres o de otras personas, no de nosotros mismos. Lo único que estamos viendo es el exterior, pero el problema
radica en nosotros mismos. Si seguimos con esta actitud de poner a los demás antes de nosotros mismos, de cargar estos conceptos de otras personas, vamos a provocar en este presente que nuestra depresión se haga más crónica, que nos empiece a afectar incluso en nuestra salud física, teniendo problemas más graves tal vez a nivel mental y a nivel físico. Aquí el problema o lo complicado es que nos cuesta trabajo entender que esa depresión la estamos sufriendo de alguna forma porque hemos dejado que hemos estado peleando con nosotros mismos para tratar de llenar las expectativas de los demás y no las nuestras. Nosotros en esta etapa ya tenemos claro de alguna forma el concepto de la felicidad o lo que nosotros nos hace felices. Tenemos claro el concepto del dinero, cuánto necesitamos, por qué lo queremos, para qué lo queremos, el concepto de amor, tanto hacia los demás como a nosotros mismos. Y en vez de utilizar esos conceptos que ya conocemos, que hemos ido aprendiendo a través de nuestra vida y nuestra experiencia, estamos utilizando el de las demás personas. Y entonces estamos cargando con dos cuestiones: el no hacer lo que nosotros quisiéramos hacer y el no poder terminar de cumplir con las expectativas que tienen los demás de nosotros. Y entonces estamos luchando no solo con nuestras propias expectativas, sino con las de las demás personas. Estamos cargando dos situaciones que a través del tiempo se han ido acentuando, se ha ido avanzando esta situación al punto en el que nos cuesta trabajo salir de ella. Lo que tenemos que hacer es entender que esta depresión es cuestión de nosotros el cuándo salir o no de esta depresión, y esto significa abrazar lo que somos realmente como personas, como individuo, tanto nuestros gustos, nuestras particularidades, abrazar todo lo que comprende el ser yo. Y es una situación en la que solo nosotros podemos salir, nos pueden apoyar y nos va a servir, pero si nosotros no queremos salir de esta situación, se va a ir complicando. Lo que debemos de hacer es entender que las expectativas que debemos de cumplir son las de nosotros, no la de las demás personas, no la de nuestros padres, no la de nuestras parejas, profesores, compañeros de trabajo. Las expectativas que debemos de cumplir son las que nosotros queremos cumplir, porque son las que queremos realizar, sin importar lo que las demás personas digan. Son patrones que hemos repetido en el pasado durante mucho tiempo y caemos en el mismo error de poner a los demás antes que a nosotros mismos. Le damos más importancia a las palabras de nuestros padres, nuestra pareja, nuestros profesores, que las palabras que nos decimos a nosotros mismos, y no nos hemos dado cuenta al 100% que lo que nos está provocando es daño a nosotros mismos. Lo que la vida que estoy viviendo, el trabajo que estoy viviendo, lo estoy realizando yo, no los demás. Y si de alguna forma quiero cumplir con las expectativas de los demás, no estoy cumpliendo con las mías. Me estoy haciendo
a un lado. Y si yo lo decido, va a ser un camino complicado y difícil para poder salir de esta situación. Pero si lo intentamos y seguimos lo que nos dicta nuestro ser, nuestro corazón, vamos a poder salir de esta depresión y entender que es una lucha no contra el exterior, sino contra nosotros mismos, contra los conceptos y las expectativas de los demás, eh, siendo que lo que nos debe de importar son las cosas que queremos realizar nosotros, la forma en la que queremos realizarla nosotros y llegar a las metas que nosotros queremos realizar. Gracias.